Bueno, ahí tenemos como siempre el versículo por este mes que vamos a estar repasando, en Primera de Juan 4 y 9 y 10. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10, y lo leemos todos desde allí. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Muy bien, siempre recordamos que usted tiene esa página, que no está de allí en vano, es para recordarnos que podemos accesar a la red de la Iglesia Bautista Lumbrera, donde están mensajes bíblicos que usted puede compartir a otros, tanto por Facebook como también por YouTube y también la página web. Así que queríamos recordarle eso. Hay un versículo que yo estaba meditando en Efesios 4 y 31, y ese versículo nos habla de el perdón. Y esto es algo de mi tema, pero cuando usted lo toma, digamos, solito ese versículo, dice: y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. La Reina Valera dice: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El concepto acá es que nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. Esa es una lógica de razonamiento sencilla, ¿verdad? Debemos perdonarnos unos a otros. Y cuando dice unos a otros, uno quiere ver entonces cuál es el contexto. ¿A todo el mundo? Bueno, todo el mundo. Si usted lee el contexto, yo me di cuenta de esto, que el último versículo que hemos leído está allí, pero está el 32 y está el 31. Y el 32 hace una división de lo que es el opuesto a lo que el versículo está diciendo. El versículo último que estamos leyendo dice que hay que perdonarnos. Es verdad, como Cristo nos perdonó. Lo contrario de no perdonarnos es el versículo 31. Dice: amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Usted dirá: wow, eso es la lista muy parecida a lo que dice Gálatas de las obras de la carne de un inconverso. Pero ¿sabe qué? Eso está siendo dirigido a creyentes en Cristo. El apóstol está hablando, si usted lee más en Efesios, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es que el creyente en Cristo todavía tiene el viejo hombre, todavía tenemos el viejo hombre. Y cuando nosotros como creyentes podemos estar en esa situación, quiere decir que estamos dando lugar al diablo. En otras palabras, si nosotros no tenemos perdón en nuestros corazones para otras personas, estamos viviendo en la carne y estamos dando lugar al diablo, así de fácil. Y sabe que la falta de perdón produce esto: amargura, no en la otra persona a quien nos perdonamos, en nosotros mismos. Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Usted tiene su Reina Valera allí, dice: amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Caramba, eso puede estar en nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando no hemos perdonado, así de sencillo. Usted dirá: bueno, déjeme ver a quién no he perdonado. Si estás pensando a quién no he perdonado, puede ser que tú no hayas perdonado a alguien y puedas estar en amargura, en algún digamos, rincón de tu corazón. Así que quiero simplemente mencionar eso
y hablar un poquito de estos versículos rápido. Dice que nosotros, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es natural en un hombre no convertido estar lleno de amargura, pero sobre todo tener una deuda pendiente con Dios. La diferencia entre un hombre amargado con ira, maledicencia, toda malicia y que no es creyente, y un creyente que tiene en su corazón amargura, ira y todas estas cosas, es que uno es salvado y otro es salvo, pero así como por fuego, y está fuera de la comunión de Dios. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. La naturaleza misma de Dios, como es amor, es perdonar. Y hemos adorado aquí en esta mañana diciendo, wow, Señor, yo no comprendo cómo es que tú me hayas perdonado. Hermanos, y esto es, cada vez que nos acercamos más a la cruz, nuestro pensamiento debe ser una gran interrogante: ¿cómo me has perdonado? Tenemos una deuda muy grande. Ahora, Juan 1:9 nos habla, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y continúa el versículo diciendo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el medio por el cual Dios, en el versículo de Daniel 9:9, nos perdona. Él ha provisto ese plan hermoso para perdonar al mundo. Sin embargo, no todo el mundo es salvo. Hay malas concepciones y malas doctrinas que hablan del universalismo. Y dice, si Cristo murió por todos, entonces todo el mundo es salvo. Cristo murió a favor de todos, por todos, porque cubre su salvación a todo el mundo, pero es efectiva solamente para los que creen en Él y se reconocen como pecadores, entre los cuales estamos tú y yo. Amén. El Señor Jesucristo habló mucho del perdón, y en la Biblia el perdón es un tema extremadamente importante. De hecho, es la base de nuestra relación con Dios. No podemos acercarnos a Dios. Dice el salmista, si en mi corazón hubiese visto yo la iniquidad, Jehová no me hubiese atendido. Nosotros no podemos acercarnos a Dios, aun siendo creyentes, no podemos acercarnos a Dios teniendo nuestro corazón lleno de pecado. ¿Se acuerdan de el publicano y el fariseo? Ellos los dos subieron juntos a orar en el templo, pero era la actitud de corazón y lo que tenían en su corazón. Uno se ufanaba diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como este que está aquí abajo. Entonces se consideraba mejor que los demás, y él tenía en su corazón una soberbia, una ira, y lo opuesto para acercarse a Dios es precisamente la soberbia. Mientras que el otro no quería aún, el publicano, alzar sus ojos al cielo, estaba humillado y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esto estaba él diciendo allí, Señor, mírame tú a través de el propiciatorio, o tenme el favor que tú tienes cuando ves el propiciatorio que era regado con sangre, que Dios veía con favor cuando había un sacrificio con sangre. Él decía, Señor, yo merezco morir, en otras palabras, yo merezco tener mi sangre allí, pero tú has provisto un medio. Señor, veme así, veme allí, porque yo no merezco otra cosa sino la muerte. Claro, estamos dando una explicación conociendo el contexto del Antiguo Testamento, pero los dos se querían acercar a Dios, pero uno no logró esa oración pasar del techo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de soberbia. Y en estos días hablábamos también de la responsabilidad que tenemos los esposos de tratar de una manera amorosa a nuestras esposas y de amarlas, no diciéndole te quiero, mamita, sino de ser capaces aún de morir por ellas. Y si ese no es el estándar de nuestra vida, entonces nuestras oraciones tienen estorbo. No podemos entrar a la presencia de Dios. Dios dice, arregla tu problema primero. No lo va a decir así, pero en nuestro lenguaje criollo dirá, tiene una culebra enrollada ahí primero. Tienes que matar esa culebra, quitar ese obstáculo, porque no podemos llegarnos a Dios. El único momento que podemos llegarnos a Dios con pecado es cuando lo vamos a confesar delante de Él. Amén.
Colosenses entonces nos dice, el Señor ya había hablado de que cuando tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone, también perdonad. Es como una práctica, es como una cosa sin sentido, que tú vayas a pedir, Señor, perdóname, perdóname, Señor, por esto que hice. Y tú no has perdonado a personas que están en tu haber o que tienes conciencia de que tienes cosas que no has arreglado. El Señor va a decir, pero ¿cómo te perdono si tú no estás mostrando el perdón para otros? Y en nosotros los creyentes es mucha más la responsabilidad, hermanos, porque hemos sido perdonados. ¿Cómo es posible que hemos sido perdonados? O sea, cuando nosotros alabamos a Dios y decimos, Señor, me has perdonado, caramba, qué grandioso. Pero tenemos cosas que no hemos arreglado con nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros, cónyuges, hijos, familiares, en general. Eso desdice mucho de nuestra condición. Y dice que no estamos estudiando la palabra de Dios. Porque si estudiamos la palabra de Dios, si leemos la palabra de Dios, si estamos en comunión con el Señor, nos daremos cuenta que hay algo dentro. Porque debemos hacernos el examen que hace David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Él lo decía, y ve si hay en mí. Él sabía que lo había. Y David era uno de los que decía, con excepción de aquel tiempo que estuvo en pecado oculto sin confesar con lo de Betsabé, el que encubre su pecado no prosperará, pero cuando lo confesó y se apartó alcanzó misericordia. Y luego él exclamaba, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Y él había dicho en esa oración, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahora nosotros podemos decir, Señor, gracias por la misericordia y la gracia que mostraste en el Calvario. Yo soy del que piensa que, no me malentienda, de que no debemos confesar, sino que debemos acercarnos al trono de la gracia. O sea, pedir perdón. Señor, te pido perdón. Debemos confesar de una vez porque el perdón ya está logrado en el Calvario. Tenemos que extraer nuestros pecados porque Él lo sabe. No hay cosa encubierta que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que dice Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, no dice si pedimos perdón. Si confesamos, porque ya el perdón, Cristo lo logró en el Calvario, ya tiene la obra lista, ya está preparado para que tú vengas y confieses, Señor, confieso. El confesar es un acto de arrepentimiento. Vamos a ver un ejemplo ahora donde la persona sencillamente no confesó. Y esos son artimañas que Satanás pone en nosotros también. Hay uno que preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y esa es la lectura que vamos a tener hoy. Pero esto lo hizo el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? No lo he leído en ningún comentario, pero aquí se ve también un poquito del corazón de Pedro. Él necesitaba saber que tiene que perdonar, muy bien, pero él necesitaba saber que él tiene que ser perdonado, porque él estaba, al hacer esa pregunta, estaba como en un pedestal diciendo, ¿cuántas veces voy a perdonar? ¿Sí me explico? Es como decir, Señor, yo necesito siempre de perdón. Y esa pregunta fue buena que la hiciese porque el Señor nos da una parábola allí que nos aclara muchos puntos. Así que vamos por favor a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Evangelio según San Mateo capítulo 18, el versículo 21 en adelante. Bien, ahí dice, leámoslo todo, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno
que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba. Eso es que lo agarró por el pescuezo, lo agarró por el cuello y lo estaba ahogando. Imagínense la escena. Y entonces le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente lo que él había dicho también a su señor. Versículo 30, mas él, ¿qué hizo? No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No hay cosa encubierta que no sea revelada en los ojos de Dios. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora miren que el versículo, ese capítulo está hablando primero de la disciplina en la iglesia y el perdón, ¿verdad? Y ahí entonces Pedro como que le hizo clic la cosa y él dijo: bueno, yo he visto la enseñanza del Señor en Mateo 6 y 12, bueno, unos días antes, donde el Señor dijo: y perdónanos nuestras deudas, cuando les estaba enseñando a orar, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Pedro entonces insinúa que él está dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Y esto es un poquito que llama la atención porque Pedro piensa que ya es más que suficiente perdonar 7 veces. ¿Sabe por qué? Porque en el Talmud, que era la tradición judía que habían interpretado y agregado muchas más cargas a los mandamientos, los judíos habían implementado que 3 veces era suficiente, basado en un momento de la historia en que Dios perdonó 3 veces a las naciones, ¿verdad? Que eran enemigas, tal vez de allí se sacó. Pero lo cierto es que Pedro va más allá y en un aire de luz, de brillantez, dice: Señor, 7 veces, ¿verdad? Hasta 7 veces. De hecho, también la traducción podría, cuando Cristo le responde, podría traducirse 77 veces cuando Jesús le habla y le dice: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Si usted saca la cuenta, serían 490 veces, ¿verdad? Pero eso no es lo que el Señor está haciendo, no es lo que Él está diciendo. Él está diciendo que la repetición constante, y de hecho Él lo dijo en San Lucas, Él dijo: y si 7 veces al día pecare uno contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. 7 veces al día, durante toda la vida. O sea, el perdón que nosotros damos o debemos dar es infinito, porque hemos sido perdonados infinitamente. Entonces, cuando Él dice hasta 70 veces 7, 490 veces, no, Jesús está diciendo eso en absoluto. Él no está poniendo un número, sino era como decir, ¿se acuerdan? Cuando el cántico de aquel pueblo, cuando vio llegar a David, que era más victorioso que el mismo Saúl, y ellos usaron esa frase: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. No era que había herido a 1000 y el otro a 10,000. Era para una frase, primero decir la desventaja: David está ganando, o sea, muchísimo más que lo que Saúl había hecho. Y eso nos va a servir también cuando el Señor hable acerca de la deuda que aquel hombre tenía. Eran 10,000 talentos. Pero no hay que llevar entonces esta cuenta de lo que hemos tenido,
Hay personas que llevan esa cuenta, ¿sabe? Es más, hay personas que dicen, yo te perdono, pero, o sea, como que lo tienen en un libro. Si usted agrega un pero después de decir, yo perdono a la persona, no necesariamente la persona va a venir a pedirle perdón a usted. El Señor nos dice, porque a veces yo he oído muchísimo, no, hasta que no me venga a pedir perdón, yo no le voy a pedir perdón. Hermanos, esto no es lo que enseña la Biblia. Dice, perdonándoos unos a otros. Si tu hermano pecare contra ti, tú ve y trata de reconciliarte. Haz lo posible. Hay momentos, y todos tenemos esa experiencia, que el otro cree que es al revés la cosa. Y al final solo Dios sabrá, ¿verdad? Pero tú haz lo que tienes que hacer. Y a veces eso tiene que pedir perdón tú mismo. Y mira, yo pido perdón por lo que te hice, si te ofendí o esto que dije, aunque tú por dentro sepas, pero este fue el que me hizo. El otro va a decir, sí, está bien, te perdono. Bueno, ya quedó en paz, porque tú liberas eso. Y el perdón no es un sentimiento, hermanos, porque cuando usted perdona, usted no es que va a sentir, ay, ya lo perdoné. Es un proceso. Usted es una decisión basada en la palabra de Dios y usted echa toda esa carga al Señor de que usted está perdonando. ¿Por qué? Imagínate que el Señor que te perdonó a ti y a mí diga, está bien, yo te perdono, Gilberto, pero mira lo que hiciste. Por eso que yo soy el de la idea también y no veo una razón para decir lo contrario. Que cuando usted ha pedido perdón por algo, ¿verdad? Inclusive a Dios o a una persona, nadie tiene por qué sacar eso. Porque sacar eso es usar la boca de Satanás, que quiere sacar de atrás los pecados que el Señor ya ha perdonado y que tú has confesado, y quiere traerlos adelante, y eso es acto del diablo. No debemos, hermanos, nunca estar sacando, en criollo se dice, los trapitos al sol o los antiguos pecados de personas, porque aunque ellos no lo hayan confesado o algo así, ella pudo haber pedido perdón al Señor, esa persona, o usted pudo ya haber perdonado. No saque jamás pecado de personas del pasado. Eso es del diablo, traer cosas del pasado al presente. Estamos actuando como contrario actuaría Dios. Pero en esta parábola se exponen dos grandes verdades. La necesidad de ser perdonado y la necesidad de perdonar a otros. Pedro estaba en la palestra de decir, yo perdono. Tengamos cuidado, porque a lo mejor los que debemos ser perdonados somos nosotros. Entonces asegurémonos que antes de exigir o de orar para perdonar a alguien, también busquemos que el Señor nos perdone a nosotros. Hay una corriente por allí de pensamientos filosóficos que el mundo usa. Ay, perdónate a ti mismo. Si no te has perdonado a ti mismo, ¿dónde dice en la Biblia que tienes que perdonarte a ti mismo? El perdonarte a ti mismo implica que tú tienes la capacidad de ver el pecado y de remitirlo, de quitarlo de ti. ¿Quién eres tú y yo para hacer eso? Eso es similar y no estamos lejos de que yo decreto, yo declaro. Estamos tomando una posición que no es. No existe en la palabra de Dios una insinuación de que yo me tengo que perdonar a mí mismo, sino, Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Vamos a una instancia superior. Pero vemos aquí este siervo que lo vamos a llamar implacable, un tipo inflexible, ¿verdad? Que vemos la condición de él. Parece que él no podía entender sus propios errores, como dice David en el Salmo 19 y 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En 2 Corintios 4 y 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Hay posibilidades en nosotros por el viejo hombre de andar ocultando cosas y en astucia. Astucia no es en el buen sentido de la palabra, no contaban con mi astucia o con un acto inteligente, sino la astucia de hacer maromas, hacer lo posible para que nadie te descubra. Ese es astuto y eso está relacionado con la
la astucia de Satanás cuando engañó a Eva allí. Así que no ignoramos sus maquinaciones. Y recordemos en Romanos capítulo 14 y versículo 12, dice: porque cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Nosotros tenemos que presentarnos ante Dios. Y usted dirá: pero pastor, yo he sido salva o salvo, ¿cómo es que tengo que presentar cuentas al Señor? Usted no se preocupe, que no tiene que ver con salvación, porque su deuda y mi deuda han sido canceladas y el Señor clavó en la cruz el acta de decreto que nos era contraria. Lo clavó en la cruz en frente de las potestades y autoridades, y el mismo Satanás fue vencido para siempre por lo que Cristo hizo en la cruz. De manera que Él no tiene nada contra nosotros. Él no puede presentar: mira, me la voy a llevar al infierno, me lo voy a llevar al infierno. No, todo fue pagado ya. Cuando Cristo dijo en el Calvario: tetelestai, es consumado, cancelado. La deuda ha sido remitida en su totalidad. Pero tenemos que dar cuenta a Dios de los actos que nosotros hacemos y hemos dejado de hacer en el tribunal de Cristo después que hemos sido salvados. Ese es un tema que siempre me apasiona, ¿verdad? Porque tiene que ver con la responsabilidad nuestra como creyentes. El Señor nos va a pedir cuentas a ti y a mí de lo que hicimos en la carne, mientras estábamos en la carne, después de ser salvos. Y no es que vamos a horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que es fuego consumidor, ¿verdad? Para el enemigo, para el que no es salvo, pero para el creyente, nuestras obras van a ser probadas, ¿por qué? Por fuego. No nos va a quemar a nosotros, pero ahí está la expresión: él mismo será salvo, así como será salvo, pero así como por fuego. Entonces dice en el versículo 24, dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Unos comentaristas han sacado la cuenta de que esos 10,000 talentos eran prácticamente el ingreso de un jornalero durante, cáigase para atrás, 2,000 años. Al cambio de hoy, los que han hecho la sumatoria eran $7,300,000. Era una cosa grandísima. Yo no sé cómo se había metido en la deuda, pero el Señor no está no tanto por la cantidad de dinero, sino la ilustración es que era algo infinitamente grande. Y eso nos habla de la deuda que nosotros hemos contraído delante de Dios. No podemos pagarla. No podemos. El ser humano es incapaz de pagar la deuda delante de Dios. ¿Cuánto debemos nosotros al Señor? Fíjense nada más una cosita. Después de creyente, el Señor nos enseña lo que dice Deuteronomio, y Él lo repitió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay, qué bonito! Lo hemos hecho. Ya debemos al Señor por esa desobediencia. Gracias a Dios que tenemos cómo acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que somos grandes deudores. Número 1, el versículo 25 dice: a este, como no pudo pagar a presencia de los demás, aquel hombre era un honorable y un rico, pero era un tipo avaro y egoísta, porque él quería lo mejor para él, el perdón para él, pero cuando le tocaba a él dárselo a otro, él era implacable. Y a veces caemos en eso, hermanos, y tenemos que ser reconocedores de nuestras propias debilidades, que lo que exigimos a los demás a veces no somos capaces de hacerlo. Y eso es lo que el Señor señalaba a los fariseos y a los escribas y a los religiosos de aquel entonces. Eran sepulcros lavados que imponían cargas que el mismo pueblo no podía, ni ellos mismos podían llevar. Nosotros hemos pecado y nos hemos quedado muy cortos. ¿Sabe que en inglés a mí me ha llamado la atención la traducción en inglés cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? En inglés dice que hemos caído corto, hemos quedado corto para llegar a la gloria de Dios. Versículo
20 de Romanos capítulo 3 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No hay cosa que podamos hacer para agradar a Dios. Y sabe que usted lo sabe, ¿verdad? Como creyente no hay nadie que siendo inconverso pueda agradar a Dios por sus obras. Pero como creyente a veces pensamos que sí. Yo voy a hacer estas cositas para agradar a Dios. Nos queda del catolicismo, como que vamos a acallar nuestras conciencias. Inclusive a veces venimos al culto como para acallar nuestras conciencias y ganar el favor de Dios. Esto no es así, ni aun como cristianos no ganamos el favor de Dios por hacer cosas, porque no hay nada en nosotros que pueda ser atractivo a Dios, salvo que busquemos parecernos a su Hijo y pedir perdón y avanzar y dejar lo que está detrás. No traer por nuestras propias cosas, bueno, yo he pecado, no he sido obediente, voy a ir más al culto, voy a hacer esta obra, voy a visitar a este hermano, voy a hacer, mano, eso no cuenta. Tengamos cuidado con eso. Entonces todos estamos bajo condenación. Él ordenó, su Señor, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Esta es una constante represión a los que quieren justificarse por sí mismos. Romanos 3:10 nos dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el Espíritu Santo el que nos muestra. Y yo sé, hermanos, estoy seguro que tanto como yo, como tú en esta mañana, estamos sintiendo la voz del Espíritu Santo en áreas de nuestras vidas. Usted y yo estamos sintiendo que el Señor nos toca en áreas de nuestras vidas por la palabra que estamos leyendo. Y si no es así, bueno, examine su corazón, entonces es más que una piedra. Porque esto es algo que a nosotros nos apela. Pero aquí vemos a este implacable siervo ahora suplicante. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Él lo dice con mucha fervor, mucha seriedad, pero es una oración presuntuosa, es farisaica. Ahí no vea, Señor, perdóname. Lo mejor hubiese dicho, Señor, no tengo cómo pagarte, perdóname, he malversado tus fondos, otra actitud. Pero dice, Señor, ella dijo, ten paciencia conmigo. ¿Cuándo le iba a pagar él eso? Era en una oración farisaica. De todas formas, el Señor le perdona, ¿verdad? Es el viejo truco del corazón carnal e incrédulo al decir, pedir perdón, pero de una manera como sin justificar. Y a veces usted lo nota, hay personas que lo más que llegan a decir es que, bueno, discúlpame por esa forma de hablarte, pero yo tenía razón en lo que dije. Entonces, no estás diciendo nada. Salmo 116:12, el salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios conmigo? Tomaré de la copa de la bendición, dice, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda satisfacer la demanda de Dios. Vamos a ver entonces la reacción del misericordioso Señor, que es el Rey acá, y representa en muchos aspectos al soberano, que es nuestro Dios. El versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hubo un momento que él llegó y encontró la gracia de este hombre, ¿verdad? Y nos habla de 2 Corintios 6:2 cuando dice, he aquí el tiempo aceptable. Ahora mismo es un tiempo de gracia donde Dios puede perdonar a todo aquel que cree, que se acerca a Él con fe, puede ser perdonado. Y nosotros tenemos la gracia, la puerta abierta constantemente, hermanos, y a veces no la utilizamos. Dios ha mostrado su gracia para con nosotros y está en gracia por nosotros por medio de lo que Cristo hizo, por el glorioso intercambio del que hemos cantado. Versículo 27 dice, le perdonó la deuda. Era mucho más de lo que él esperaba. Era el único remedio. Ni una palabra de reprensión, ni una palabra de regaño para aquel hombre. Qué bien sabe el Señor que nosotros no podemos hacer nada. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El Señor está lleno de gracia, lleno de amor. Pero tengamos cuidado porque la misma medida que Dios es amor y es gracia, también es fuego consumidor, que afortunadamente no nos cae a nosotros porque Cristo lo llevó en el Calvario. Pero a nosotros, el ojo de Dios está sobre los hijos de los hombres todos los días.
Versículo 27 lo perdonó. Versículo 27 también le dio libertad, lo soltó, y hemos cantado las cadenas del pecado, Él soltó, ¿verdad? Él nos dio libertad. No solo le canceló la deuda, sino que fue librado de la sentencia de condenación. Bajo la gracia la salvación es doble. Perdona la deuda, perdona las iniquidades y redime tu vida. Usted se acuerda del salmista cuando decía, bendice alma mía al Señor, bendiga a Jehová, bendice al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él comienza con la parte espiritual y después te corona de favores. Él es el que levanta y rescata del hoyo tu vida. Empieza por la parte espiritual, te perdona y todo lo que hace en tu vida. Algunos dicen, yo soy salvo, yo sé que es nada más espiritual. Nosotros estamos leyendo allí en Segunda de Juan, cuando decía que yo prospero, el Señor, yo espero que tu vida sea prosperada así como tú espiritualmente prosperas. Esa es la versión parafraseada mía, ¿verdad? Que algunos se agarran de ahí para decir del evangelio de la prosperidad. Pero Dios está interesado en nuestro cuerpo también. Nosotros debemos tener cuidado de nuestro cuerpo. Debemos saber que es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarnos. El ir a un médico, por ejemplo, es algo que es bueno, porque estamos tomando acciones para este cuerpo. Aunque este cuerpo va a ser, digamos, transformado en un momento dado, si nosotros somos descuidados, aceleramos tal vez el momento en que tengamos que ser llamados por el Señor innecesariamente por nuestro descuido. Pero Él le dio libertad. Vamos a ver la conducta egoísta de Él en el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. A él se le había dado o mostrado una misericordia tan grande que él no la había pasado a los demás. Hermanos, y veamos nosotros, siempre vamos a estar en deuda con Dios por lo que Él hizo. Y siempre tenemos que pasar, hemos sido perdonados para perdonar. Los psicólogos dicen que es una cosa muy buena el perdonar, aunque no tocan versículos bíblicos, algunos leen, otros no, pero ellos dicen que el liberar perdón te quita a ti el peso de preocuparte por una cosa que tú no tienes control. Pero desde el punto de vista divino es que tú estás poniendo sobre el Señor la carga de una persona para que no te haga ya más daño a tu corazón. Porque ¿quién es el que va a tener la amargura, la ira, las palabras toscas? El que no ha perdonado. Y a veces el que, digamos, no ha sido perdonado está tranquilo. Pero bueno, Dios se encargará de él, hermanos, hermanas. Muchas veces pensamos, sí, pero es que esa persona tal y cual. El Señor se encarga. Tenemos que liberar, tenemos que decidir, Señor, yo no pienso más con esa persona. Y perdonar no quiere decir olvidar, en el sentido de que se pone el caso, por ejemplo, de un violador, que una persona que ha sido violada lo perdona. Pero eso no quiere decir que va a salir con él y va a estar en un cuarto con él, porque ese tipo, si no se ha arrepentido, vuelve a hacer lo mismo. O sea, estoy llevando un caso muy extremo, ¿verdad? Pero hay un sentido en el cual debemos olvidar y perdonar, que es no acordarte más, pero sí tratarlo como un hermano o una hermana, si es que es creyente en Cristo, orar por ella, pero buscar no tener la relación, ¿verdad? Las amistades es otra cosa. El llegar a una intimidad, una relación de amistad es una cosa que es un privilegio. Pero ser hermano es algo que tú no podrás quitar. Pero el privilegio de tener una amistad con alguien no necesariamente es algo que es obligatorio que tú seas amigo porque le perdonaste. ¿Sí me explico? Por supuesto que eso es mucho más profundo y no es el propósito de caer en eso. Pero debemos nosotros tener una actitud de perdón. Dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Sino el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nosotros debemos perdonar. En Mateo 18 el Señor Jesucristo dijo, ¿de gracia recibisteis? Dad de gracia también. Y tenemos el mejor ejemplo, el Señor Jesucristo. Él dice en San Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado.
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, el mismo amor que el Señor demostró. Sí que lo hemos dicho muchas veces, nuestro propósito aquí es ser igual a Cristo. Y eso lo vamos a tener toda la vida, y quiero decirle algo, no lo vamos a lograr en esta vida. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted no se preocupe, usted simplemente deje lo que está atrás, perdone y deje lo que está atrás y extiéndase a lo que se está adelante. La conducta egoísta de él hizo que el Señor en el versículo 34, enojado, le entregó a los verdugos. Bueno, hermanos, vamos a tener una disciplina en esta vida si nosotros no perdonamos a los demás. Uno es el corazón, que vamos a tener ira, gritería, maledicencia, vamos a tener una conducta que no vamos a reflejar el Evangelio. El Señor citaba que nosotros, nuestra luz no la podemos poner debajo, la ponemos debajo cuando nosotros somos una cosa en la casa o en la iglesia y otra cosa es afuera. Somos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz es que seamos perdonadores, no rencorosos. Que sea nuestra conducta la de un hijo de Dios, que demuestre que como fue perdonado, nosotros también debemos perdonar. Así que, el número 1, nosotros tenemos una inmensa deuda. El apóstol San Pablo decía, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él le decía a los fariseos de aquel entonces, que escribía desde Roma, y decía, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay una deuda inmensa y Dios la va a cobrar. Si no la cobró a través de Cristo, cuando una persona creyó en Él, ¿verdad?, la va a cobrar esa persona enterita, y todo un infierno, la eternidad no va a bastar para pagar la deuda de esa persona. Número 2, se ha hecho un pago infinito, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo hizo un pago infinito. Número 3, por ese pago infinito nosotros tenemos un perdón total. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos de vuestros pecados. ¿Verdad? Todos los pecados, no hay un pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero por tener eso, haber sido perdonados totalmente por un pago infinito, por una deuda infinita que teníamos, tenemos una responsabilidad como perdonado. Y es el deber del perdonado. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y finalmente, tenemos esto. La oración constante nuestra es, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Eso nos habla de nosotros. La soberbia nos quita la capacidad de reconocer que somos los primeros, de que tenemos una viga en nuestro ojo y estamos buscando la paja en el ojo del otro. Somos inmensos deudores, se ha hecho un pago infinito, ha habido un perdón total, hay un deber de nosotros como perdonados y tenemos una oración constante. Señor, líbrame de la soberbia. Señor, bendiga su palabra.